sobre alguna persona que yo admiro o que yo admiré. Yo trabajé con... A los 87 años, Jorge Rivero rompe el silencio y deja al mundo del espectáculo en shock al revelar los 5 nombres que marcaron su vida para siempre. Detrás de su mirada serena y de esa elegancia que conquistó a generaciones enteras, se esconden amores prohibidos, traiciones inesperadas y secretos que Hollywood quiso enterrar. Hoy, el galán más enigmático del cine mexicano decide hablar, y sus confesiones podrían cambiar para siempre la forma en que lo recordamos. ¿Quiénes fueron esas mujeres y hombres que dejaron huellas imborrables en su corazón? ¿Qué verdades cayó durante décadas para proteger su carrera? Prepárate, porque esta historia está llena de pasiones, celos, engaños y una última revelación que nadie vio venir. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque cada interacción tuya ayuda a que YouTube recomiende estos contenidos y mantengamos viva la historia de las leyendas que marcaron nuestra cultura. Si puedes apoyar al canal con un super thanks, tu gesto hará una gran diferencia para seguir trayendo investigaciones exclusivas como esta. Y si no, comenta aquí abajo qué parte de esta historia te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la última confesión de Jorge Rivero no solo te impactará, te hará ver toda su vida con otros ojos. Durante décadas, Jorge Rivero fue mucho más que un rostro atractivo o un cuerpo tallado por los dioses del cine mexicano. Fue un símbolo de virilidad, elegancia y misterio, un hombre que parecía tenerlo todo, pero que detrás del mito escondía una vida llena de contradicciones, silencios y emociones no resueltas. Nació en la Ciudad de México en una época donde ser actor significaba enfrentarse a prejuicios, egos y un sistema dominado por productores poderosos. Desde joven destacó por su disciplina y su carisma natural, cualidades que lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más codiciados del cine de oro tardío y del llamado cine de ficheras. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán indomable, había un ser humano complejo, profundamente reservado, que pocas veces permitía que alguien cruzara el muro que construyó alrededor de su vida personal. Muchos lo describen como un hombre con 2 rostros, el artista magnético que encendía pantallas y el hombre silencioso que prefería el aislamiento cuando las luces se apagaban. A pesar de su fama internacional, Rivero nunca se dejó deslumbrar completamente por el brillo de Hollywood. Participó en producciones junto a figuras como Charlton Heston y John Wayne, pero siempre mantuvo los pies en la tierra, evitando caer en los excesos que destruyeron a muchos de sus contemporáneos. En su vida privada, fue amante de la discreción, incluso cuando su nombre aparecía ligado a romances con algunas de las mujeres más deseadas del espectáculo. Su encanto natural lo hacía irresistible, pero también lo condenó a ser visto como un objeto de deseo, más que como el actor talentoso que realmente era. Esa dualidad entre el hombre y el mito fue su carga más pesada. Mientras el público lo veía como un símbolo sexual, él luchaba internamente por ser reconocido por su profundidad artística y su inteligencia. En los años más duros, cuando las ofertas empezaron a escasear y los reflectores se apagaban lentamente, Rivero encontró refugio en la soledad y en sus recuerdos. Muchos dicen que fue en esos momentos cuando comenzó a reflexionar sobre las personas que realmente marcaron su camino, los amores que lo elevaron y lo destruyeron, los amigos que lo traicionaron y los enemigos que lo obligaron a volverse más fuerte. A sus 87 años, cuando decide romper el silencio, lo hace no por nostalgia, sino por redención. Porque sabe que detrás del mito aún late un corazón humano que amó, sufrió y aprendió. El hombre detrás del mito no es solo una leyenda del cine, es un testimonio de cómo la fama puede construir una fortaleza de oro que con el tiempo se convierte en una jaula brillante de la que pocos logran escapar. Antes de convertirse en una leyenda del cine mexicano, Jorge Rivero fue un hombre de ciencia.
Un joven disciplinado que soñaba con construir estructuras, no con derribar corazones. Graduado como ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, jamás imaginó que su destino lo llevaría del laboratorio a los reflectores. Su historia comenzó como la de muchos, un hombre común con una vida aparentemente trazada. Pero la vida, caprichosa y misteriosa, tenía otros planes para él. Fue descubierto casi por accidente cuando un fotógrafo lo invitó a una sesión publicitaria. Su físico atlético, su porte elegante y esa mirada entre desafiante y melancólica llamaron la atención de productores que vieron en él la encarnación del nuevo galán mexicano. En un país donde Pedro Infante y Jorge Negrete habían dejado un vacío imposible de llenar, Rivero apareció como una figura moderna, sofisticada y sobre todo diferente. Su debut en el cine fue explosivo y pronto su nombre comenzó a figurar en carteles junto a las estrellas más codiciadas del momento. Sin embargo, Jorge nunca dejó de lado su formación intelectual. De hecho, esa mente analítica lo ayudó a navegar un mundo lleno de egos, falsedades y tentaciones. Mientras otros actores se perdían en la fama, él analizaba cada paso como si resolviera una ecuación, midiendo riesgos y consecuencias. Fue precisamente esa dualidad, el ingeniero disciplinado y el actor apasionado, la que lo hizo único. En la pantalla su presencia imponía respeto. Fuera de ella, su humildad y su carácter reservado despertaban curiosidad. No era un hombre que buscara escándalos, pero los escándalos lo buscaban a él. Su transición del anonimato al estrellato fue vertiginosa, y pronto se convirtió en el sueño de millones de mujeres y en la envidia de muchos hombres. Las revistas lo apodaron el Adonis mexicano, y sus películas batían récords de taquilla, pero lo que pocos sabían era que detrás de cada éxito había un hombre que aún dudaba si había tomado el camino correcto. Hubo noches, según confesó años después, en que extrañaba la calma de los laboratorios, la precisión de los números y la lógica del mundo científico, tan distinta del caos del espectáculo. Sin embargo, entendió que la vida le había dado un propósito mayor, ser un puente entre dos mundos, el de la razón y el del arte. Con el tiempo, ese ingeniero que soñaba con fórmulas terminó construyendo su propia obra maestra, una carrera cinematográfica que lo inmortalizó. Jorge Rivero se convirtió en un ícono no solo por su belleza o su talento, sino por demostrar que los sueños pueden tomar rumbos inesperados y que a veces los caminos más improbables son los que llevan a la eternidad. Si hubo algo que marcó profundamente la vida de Jorge Rivero, más allá de su fama y su éxito, fueron sus amores secretos y prohibidos. Esas relaciones que nunca salieron del todo a la luz, pero que dejaron cicatrices imborrables en su alma. Detrás del galán irresistible que hacía suspirar a millones de mujeres en la pantalla grande, se escondía un hombre que vivía el amor con intensidad, pero también con miedo. Miedo al escándalo, a la traición, y a que su corazón tantas veces idealizado se convirtiera en carne de cañón para los titulares sensacionalistas de la época. Durante los años dorados del cine mexicano, Rivero fue vinculado sentimentalmente con actrices, cantantes e incluso figuras internacionales. Algunos de esos romances fueron breves fogonazos de pasión, otros historias tan profundas como imposibles. Uno de los más comentados, aunque nunca confirmado, fue con una estrella casada del espectáculo que arriesgó su reputación por él. Los encuentros se daban en hoteles discretos o casas alejadas de la ciudad, siempre bajo un velo de misterio que solo aumentaba el mito del actor. También hubo amores prohibidos que cruzaban las barreras sociales y culturales. Se dice que una vez se enamoró de una mujer que no pertenecía al mundo del espectáculo. Una relación pura, sencilla, pero imposible de sostener bajo la presión mediática. Esa pérdida, según allegados, fue la que marcó para siempre su manera de amar, con entrega, pero también con distancia.
Años después, se le atribuyeron romances con mujeres poderosas, algunas relacionadas con la política, lo que aumentó su fama de conquistador, pero también su lista de enemigos silenciosos. Cada amor prohibido fue un capítulo oculto de su vida, una mezcla de deseo, culpa y nostalgia. Rivero aprendió que en su mundo amar libremente era un lujo que pocos podían permitirse. Por eso decidió guardar silencio, proteger sus memorias como si fueran tesoros demasiado frágiles para exponerlos a la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, las heridas comenzaron a pesar más que los recuerdos, y hoy, al borde de los 90 años, Jorge se atreve a nombrar, aunque con cautela, a esas personas que marcaron su corazón, algunas con ternura, otras con dolor. Sus confesiones no buscan polémica, sino redención. Porque en el fondo, detrás del mito del seductor, hay un hombre que solo quiso ser amado sin condiciones. Los amores secretos y prohibidos de Jorge Rivero no son simples chismes de antaño. Son la prueba de que incluso los ídolos de bronce sienten, se equivocan y cargan con historias que jamás pudieron vivir a plena luz del día. En el brillante pero despiadado mundo del cine mexicano, Jorge Rivero aprendió que la fama no solo trae aplausos, sino también sombras. Detrás de los reflectores, las sonrisas falsas y los abrazos en las alfombras rojas, se escondían las traiciones, las envidias y las rivalidades más feroces. Desde el inicio de su carrera, Rivero fue víctima del prejuicio de algunos actores veteranos que lo consideraban un intruso, un rostro bonito sin talento. Su formación como ingeniero y su carácter reservado lo hacían parecer distante, lo que muchos interpretaron como arrogancia. Sin embargo, lo que realmente lo diferenciaba era su disciplina. No bebía en exceso, no asistía a todas las fiestas y se preparaba como un atleta antes de cada papel. Ese profesionalismo, que debería haberle ganado respeto, terminó generando celos. Algunos directores lo marginaban de proyectos importantes, mientras que otros actores intentaban sabotearlo con rumores. Hubo incluso quienes filtraron historias falsas sobre su vida amorosa para manchar su reputación. En los años 70, cuando alcanzó su máximo esplendor, las traiciones se volvieron más personales. Amigos que compartían copas con él un día, al siguiente vendían exclusivas a las revistas sensacionalistas. Y aunque Rivero rara vez respondía públicamente, en privado esas heridas lo marcaron. El silencio fue mi venganza, llegó a decir años más tarde. Esa frase define perfectamente su estilo. Soportar los golpes sin perder la elegancia, porque sabía que el tiempo siempre revela quién es quién. También enfrentó rivalidades intensas con otros galanes del momento, hombres que competían por los mismos papeles y a veces por las mismas mujeres. Algunos de esos enfrentamientos se convirtieron en leyenda, especialmente con actores que no soportaban su popularidad internacional. Pero Jorge nunca jugó sucio, prefería dejar que su trabajo hablara por él. Aún así, las envidias lo persiguieron incluso fuera de México. En Hollywood, ciertos productores lo consideraban demasiado latino para papeles importantes, mientras que en su propio país lo tildaban de agringado por su éxito internacional. Estaba atrapado entre dos mundos que lo admiraban, pero no terminaban de aceptarlo. Las traiciones más dolorosas, sin embargo, no vinieron del medio artístico, sino de personas en las que confió ciegamente. Representantes que le robaron dinero, socios que lo engañaron con contratos falsos y amigos que desaparecieron cuando su fama empezó a menguar. Aún así, Jorge Rivero nunca se volvió cínico. En lugar de vengarse, eligió la distancia, la introspección y el silencio. Con los años, entendió que las envidias y rivalidades solo confirmaban una verdad. Nadie intenta derribar a quien no está en la cima. Hoy, a sus 87 años, mira atrás con serenidad, consciente de que sobrevivió no solo al paso del tiempo, sino también a la traición humana.
Porque en un mundo de máscaras, él eligió seguir siendo un hombre real. Hablar con la verdad nunca fue fácil en el mundo del espectáculo, y Jorge Rivero lo sabía mejor que nadie. Desde joven comprendió que la industria del cine mexicano estaba construida sobre apariencias, silencios estratégicos y pactos invisibles. Decir lo que uno pensaba podía costar una carrera, un contrato o incluso una amistad. Pero él, fiel a su naturaleza directa y a su sentido de la integridad, eligió siempre la sinceridad, aunque esa decisión lo aislara más de una vez. El precio de su honestidad fue alto. En una época en que los actores debían mantener una imagen impecable ante el público, Rivero no temía expresar sus opiniones sobre la hipocresía del medio, los favoritismos de los productores o el abuso de poder de ciertos colegas. Muchos lo tildaron de arrogante o rebelde, pero en realidad era un hombre que se negaba a ser manipulado. Esa franqueza lo llevó a perder papeles importantes y a ser vetado temporalmente de algunas productoras. No soportaba la falsedad, y eso incomodaba a quienes vivían de ella. Sin embargo, esa misma autenticidad también le ganó el respeto silencioso de quienes sabían que no se vendía al mejor postor. En entrevistas, su tono era pausado pero firme, y aunque rara vez hablaba de sus conflictos, cuando lo hacía, dejaba claro que prefería dormir en paz antes que vivir en una mentira. Con el tiempo, esa postura se convirtió en parte de su leyenda. Jorge Rivero era un hombre que no necesitaba del escándalo para ser recordado. Bastaba con su coherencia. Pero la sinceridad tiene un costo emocional. Le trajo soledad, distanciamiento de antiguos amigos y una fama de difícil que lo acompañó durante años. A pesar de ello, nunca se arrepintió. En su madurez, reconoció que callar habría sido más cómodo, pero también más cobarde. Si uno no puede decir la verdad, entonces no se conoce a sí mismo, dijo en una entrevista ya entrada la década del 2000. Sus palabras revelaban una filosofía de vida forjada en la experiencia. La verdad puede doler, pero libera. Hoy, al mirar hacia atrás, Rivero entiende que la sinceridad fue su mayor arma y su mayor condena. Le cerró puertas, pero le abrió el camino hacia la autenticidad, algo que pocos alcanzan en una industria tan frívola. En un medio donde todos interpretan un papel, él eligió ser él mismo, incluso cuando eso significó quedarse solo. El precio de la sinceridad fue alto, sí, pero le permitió vivir con dignidad, sin máscaras y sin deudas morales. Y quizás por eso, a sus 87 años, cuando decide hablar sin filtros, su voz resuena más fuerte que nunca, la de un hombre que pagó caro por decir la verdad, pero que nunca se arrepintió de haberla dicho. El tiempo, implacable y silencioso, no perdona ni a los más grandes, y Jorge Rivero lo supo en carne propia. Después de haber sido el galán más admirado del cine mexicano, de llenar salas y despertar pasiones en cada aparición, llegó el momento en que las luces empezaron a apagarse una por una. Los nuevos rostros ocuparon los carteles, las productoras cambiaron de estilo, y el ídolo que había representado la fuerza, el deseo y la elegancia de toda una generación fue quedando relegado a los márgenes de la historia. No hubo un escándalo ni un error que provocara su caída. Simplemente el mundo cambió y él, fiel a sí mismo, se negó a transformarse en una caricatura de lo que había sido. En una industria que devora a sus propios ídolos, Rivero prefirió retirarse con dignidad antes que mendigar papeles o aceptar proyectos mediocres. Pero esa decisión, tan noble como dolorosa, lo condujo lentamente a la soledad. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los amigos de antaño se evaporaron, y las cámaras que antes lo perseguían comenzaron a ignorarlo. Vivió entonces lo que pocos artistas reconocen abiertamente, la amarga sensación del olvido. Pasar de ser adorado a ser invisible fue una de las pruebas más duras de su vida. Sin embargo, en medio del silencio mediático, Jorge encontró algo que el éxito jamás le había permitido tener: paz.
Comenzó a disfrutar del anonimato, a reconectarse con la naturaleza, con sus recuerdos y con las pocas personas que lo amaban sin condiciones. En esa etapa de introspección, comprendió que la fama es un espejismo, un brillo efímero que solo deja sombras cuando se apaga. Pero incluso en esa soledad, su nombre seguía vivo en la memoria colectiva. Nuevas generaciones lo descubrieron en cintas clásicas, admirando su magnetismo y preguntándose por qué un hombre con tanto talento desapareció del foco. La verdad es que Jorge Rivero nunca cayó por debilidad, sino por decisión propia. Eligió la serenidad antes que la humillación, el silencio antes que el ruido vacío. Aún así, hubo noches de melancolía, de mirar fotografías antiguas y preguntarse si el mundo lo recordaría como el actor que fue o como el hombre que prefirió desaparecer antes que fingir. Con los años, aprendió a convivir con el olvido, a entender que la gloria no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la huella que se deja en quienes realmente importan. Hoy, a sus 87 años, mientras vuelve a hablar después de tanto tiempo, sus palabras no suenan amargas, sino sabias. Porque solo quien ha tocado la cima y luego ha abrazado la soledad puede hablar con la serenidad de quien ya no le debe nada a nadie. La caída del ídolo no fue su final, fue su renacimiento como hombre. Y en ese renacer, Jorge Rivero encontró la verdad más profunda de todas. La fama pasa, pero la esencia permanece. Después de décadas de silencio, Jorge Rivero finalmente decide romper el muro que los separó del público y revelar los 5 nombres que, según él, cambiaron su vida para siempre. No se trata solo de amores o enemigos, sino de personas que marcaron su destino en formas que van desde lo más luminoso hasta lo más doloroso. Cada nombre encierra una historia, un secreto, una lección que moldeó al hombre detrás del mito. El primero pertenece a una mujer que fue su gran amor, una relación tan intensa como imposible. Ella era una figura del espectáculo, casada, poderosa, y su romance con Rivero fue una llama prohibida que ambos sabían condenada a extinguirse. Sin embargo, su recuerdo lo acompañó durante toda la vida, inspirando algunas de sus actuaciones más emotivas. El segundo nombre es el de un amigo que se convirtió en traidor. Compartieron sueños, proyectos y confidencias, pero la ambición lo corrompió. Rivero descubrió que lo había vendido a la prensa por dinero, filtrando detalles de su vida privada. Fue el golpe más duro que recibió, porque le enseñó que no todos los abrazos son sinceros. El tercero pertenece a un director de cine extranjero que creyó en él cuando todos lo daban por acabado. Gracias a esa oportunidad, Jorge viajó a Hollywood y logró un reconocimiento internacional que pocos actores mexicanos de su generación habían alcanzado. Ese hombre fue su salvavidas profesional y un recordatorio de que el talento siempre encuentra una nueva puerta, incluso cuando las viejas se cierran. El cuarto nombre es el de una mujer que lo salvó emocionalmente en su momento más oscuro. No era famosa, no pertenecía al espectáculo. Era una persona sencilla que lo ayudó a reencontrarse con su humanidad cuando ya no quedaban aplausos. Su amor fue discreto pero verdadero. Y aunque su historia no duró para siempre, fue la que más paz le trajo. Finalmente, el quinto nombre, el más inesperado. Jorge Rivero lo pronunció con voz temblorosa, el de su madre. Esa mujer fuerte, de carácter firme y mirada amorosa, fue quien le enseñó la disciplina, la humildad y el respeto por sí mismo. Todo lo que fui y lo que soy se lo debo a ella, confesó con lágrimas en los ojos. Comprendió que detrás de sus conquistas, de sus errores y de su soledad, siempre había estado la sombra protectora de aquella mujer, que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Esos 5 nombres no solo resumen su vida, son el mapa de su alma. Amor, traición, redención, gratitud y verdad. En cada uno hay una lección que explica por qué Jorge Rivero, a sus 87 años, no busca fama ni perdón, sino dejar un legado de sinceridad.
Al revelar estos nombres, el ídolo deja de ser un mito y se convierte en un hombre real, uno que, después de todo, solo quiso amar, ser recordado y encontrar paz antes de que caiga el telón. Hoy, cuando Jorge Rivero mira hacia atrás y repasa cada paso de su vida, no lo hace con nostalgia, sino con la serenidad de quien sabe que ha dejado una huella profunda e imposible de borrar. Su legado no está solo en las películas que protagonizó, en los aplausos que recibió o en los corazones que conquistó, sino en la coherencia con la que vivió, en su firme decisión de no vender su alma a cambio de fama. En una industria donde la falsedad era moneda corriente, Rivero eligió ser diferente, un hombre íntegro, disciplinado y fiel a sus valores, incluso cuando eso significaba perder oportunidades. Esa integridad fue su sello, la marca que lo distinguió de los demás. Nunca necesitó escándalos ni estrategias mediáticas para ser relevante. Bastaba con su presencia, con esa mezcla de fuerza y serenidad que transmitía tanto dentro como fuera de la pantalla. Su forma de vivir fue una lección silenciosa para quienes lo rodeaban. El éxito no vale nada si se traiciona la esencia. A lo largo de los años, inspiró a generaciones de actores que vieron en él un modelo de profesionalismo y respeto. Muchos lo recuerdan por su puntualidad, su compromiso y su humildad, virtudes raras en un mundo gobernado por los egos. Pero más allá del artista, el verdadero legado de Jorge Rivero es el del ser humano que no permitió que la fama lo deshumanizara. En sus últimos años, alejado del ruido mediático, dedicó tiempo a la reflexión y a compartir sus experiencias con los más jóvenes, siempre recordándoles que el talento es importante, pero el carácter lo es todo. Su vida demuestra que se puede ser admirado sin perder la dignidad, que se puede triunfar sin pisar a otros, y que la verdadera grandeza no está en los premios, sino en la paz con la que uno duerme cada noche. Hoy, cuando muchos redescubren su historia, Jorge Rivero emerge no solo como un ícono del cine, sino como un símbolo de integridad en tiempos donde la autenticidad escasea. Su legado no se mide en cifras ni en fama, sino en la admiración sincera de quienes aún lo recuerdan con respeto. Porque los mitos nacen del aplauso, pero los hombres íntegros trascienden por su ejemplo. Y Jorge Rivero, el galán eterno, el ingeniero que conquistó Hollywood y el alma de México, quedará grabado en la memoria colectiva no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con clase, con honor y con verdad. Y así llegamos al final de este impactante relato. A los 87 años, Jorge Rivero no solo rompió el silencio, también nos recordó que detrás de cada mito hay un ser humano lleno de emociones, heridas y verdades que el tiempo ya no puede callar. Sus confesiones nos muestran que la fama pasa, pero los sentimientos permanecen, y que a veces, solo al final del camino, uno se atreve a decir lo que el corazón calló por décadas. Si te emocionó esta historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque cada suscripción tuya ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este tipo de contenidos y podamos seguir trayendo las historias más profundas y reveladoras de las leyendas del espectáculo. Y si quieres apoyar aún más este trabajo, puedes hacerlo con un super thanks. Tu gesto es un gran impulso para que sigamos creciendo juntos. Pero si no puedes, simplemente deja un comentario contándome qué fue lo que más te sorprendió de las revelaciones de Jorge Rivero. Me encantará leer tu opinión. Y antes de irte, no te vayas sin ver el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Porque si este te dejó sin palabras, el próximo te va a emocionar aún más. Nos vemos allí.